¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos algunos análisis o nos atrevemos a hacer análisis de esos libros que nos han gustado y que queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias por regalarme estos minutos valiosos de tu tiempo para escuchar el comentario que tenemos acerca de un libro en específico o también comentar, en algunas ocasiones lo hemos hecho, sobre alguna cuestión que tiene que ver con la literatura, con el acto de lectura, de escribir, la cultura. Bueno, ya iremos eh, abordando más temáticas que se nos han ido ocurriendo y que queremos ir abordando en este espacio. Bueno, eso será un poquito más adelante o en algunas que otras ocasiones. Bueno, el día de hoy estamos ante una novelita muy interesante que quiero compartir con todos ustedes porque, bueno, he estado leyendo un poco de novela policíaca, de novela negra, ya que cada semana, como se los he dicho a algunos, pues bueno, tengo un espacio en un periódico donde trabajo, donde escribo la reseña policíaca sobre un libro en específico y bueno, digamos que son como mis lecturas alternativas. Y bueno, y en algunas ocasiones pues me topo con libros que me han llevado, digamos, por senderos oscuros y no tanto por los crímenes en sí, sino más bien esos senderos oscuros de la mente humana. ¿Qué tantas cosas esconde? Y en ese sentido quizás sería una especie de deleite desentrañar esos misterios de la mente humana para alguien como Sigmund Freud, por ejemplo. Y bueno, y tal es el caso de este libro que tengo acá, que se llama El Ciervo y la Sombra, de Diego Ameixeiras, perdón, espero pronunciarlo bien, Diego Ameixeiras. Y bueno, de este libro vamos a hablar. Espero que la música del vecino no interfiera mucho con este video, pero bueno, este es el libro que vamos a hablar el día de hoy, El Ciervo y la Sombra, que está dentro de la colección popular de novela negra del Fondo de Cultura Económica, que fue publicado el libro en primera instancia en el 2021 en su versión en gallego, y en el apenas 2024 que acaba de transcurrir ya tiene su traducción al español. Bueno, este autor nació en Lausana en 1976, es escritor y periodista. Nos dice que ha desarrollado un estilo particular dentro del género negro y es una de las voces más importantes de la narración en España. Tiene una larga trayectoria en creación de novelas, obras de teatro, guiones para cine, televisión y cómic. Y bueno, escribe en un diario que se llama La Voz de Galicia, y con la presente novela, con esta, que originalmente, como les decía, fue escrita, publicada en gallego, resultó ganador del Premio Nacional de la Crítica en España. Es decir, estamos ante un libro premiado y en ese sentido tenemos la traducción al español de El Ciervo y la Sombra. Y bueno, ¿de qué trata este libro? Bueno, en principio, el personaje principal llamado Mateo, digamos que es un personaje que su vida está marcado o marcada más bien por lo ilegal y lo peligroso. Tiene un pasado bastante conflictivo en la cuestión personal y también en la cuestión legal, ¿no? Que tiene que ver con las sustancias ilícitas. Y bueno, esto de alguna manera se entiende porque estamos hablando de la novela negra, pero aquí en cómo se nos presentan los acontecimientos, los conflictos internos, las relaciones tormentosas con los demás, la carencia de algo que motive al propio Mateo y a los demás personajes que se presentan en la obra, digamos que hace a estos personajes, por decirlo de alguna manera, más humanos, ¿no? Ustedes entienden a lo que me refiero. Digamos que Mateo es una especie de dealer, ¿no? Ustedes también saben a qué me refiero, que busca de alguna manera pues reivindicarse en la vida, pagar ciertas culpas, y en esta cuestión pues obtiene un trabajo pues legal, ahora sí, ayudando a una vieja profesora que tiene una pensión, ¿no? Es decir, renta cuartos a personas de distinta índole, y bueno, Mateo se encarga un tanto de atender a esas personas, pero Mateo, digamos que a Mateo de alguna manera su pasado lo persigue, y este pasado tiene que ver con la pérdida de sus padres
en un fatal accidente en la Nochevieja, así nos dice. De ahí, de hecho, deriva el título del propio libro, El ciervo y la sombra, porque se nos dice que un ciervo se atravesó por la vía y bueno, provocó el fatal accidente, que bueno, que fue fatal porque significó la pérdida de los padres de Mateo. Y bueno, y Mateo mismo, pues bueno, para, digamos, mantener el recuerdo vivo de sus padres, pues bueno, va a visitar a un lugar, el lugar donde ellos se reunían, donde salían, porque ese lugar está próximo a ser demolido, si eso, si no entendí mal, ¿no? Y bueno, digamos de alguna manera para mantener esos recuerdos vivos. Y bueno, y también están los otros personajes con los que se relaciona y lo potencializan de alguna manera, aunque en el interior del propio Mateo hay una batalla interna que no lo deja, que lo mantiene atormentado en su vida, ¿no? Algunos personajes, por ejemplo, no voy a contarlo todo, obviamente, pero bueno, está Silvio y Acacio, perdón, que son personajes del bajo mundo. Está la profesora que le decía, profesora Eulalia, que después de una discusión con unos huéspedes, de una pelea, pues bueno, lo hace que pierda su trabajo Mateo. Y hay una figura muy importante en su vida que es el padre Andrés, ¿no? Un sacerdote que ayuda a personas necesitadas con carencias, que es una especie como de conciencia bondadosa o más bien reflexiva, que es amigo de este Mateo, ¿no? Que lo va ayudando de alguna manera, pues bueno, a encaminar su vida, porque también el propio Mateo, pues bueno, les decía que trata de reivindicarse, pues, pues también ayuda a esas personas necesitadas, muchos de ellos son extranjeros, y bueno, digamos que en esa labor entre lo ilegal y lo legal, ¿no? En ese mundo se va moviendo este personaje llamado Mateo, que es el principal protagonista de El Ciervo y la Sombra. Bueno, espero no ir hablando muy rápido y no contarlo todo, pero también aparte de eso, no sé si pueden ver que esta edición, bueno, este libro más bien lo tengo lleno de notitas, porque normalmente subrayo los libros que me gustan, ¿no? Las frases, o les pongo alguna seña sobre algunas páginas que me han gustado. eh, Algunos están de acuerdo, otros no. Bueno, al final son mis libros, ¿no? Bueno, entonces, porque este libro es muy reflexivo en muchos aspectos por la cuestión de esos personajes que, digamos, buscan la salvación, por decirlo de alguna manera, algunos jóvenes que buscan salir de la intrascendencia, de la miseria, el propio Mateo, ¿no? Con el desempleo, en una sociedad que los ignora, bueno, tantas cosas que nos va narrando aquí el autor gallego, ¿no? Que nos traslada y nos hace reflexionar bastante, ¿no? Por eso también creo que esta novela tiene mucho de reflexivo y también, ¿por qué no?, de filosófico, ¿no? Esas frases que van quedando ahí o que te vas encontrando en el transcurso, en el decurso de la novela y que te hacen pensar mucho, ¿no? Ya sea frases que diga Mateo o el padre Andrés. Y por poner un ejemplo, por ejemplo, aquí hay una frase que habla sobre el amor, que dice así, obviamente cito. Dice, no se debe buscar el rastro del amor perdido en otro cuerpo. El resultado suele ser una visita a la tragedia, una soledad más ancha. Bueno, esa es una frase que si la analizamos, bueno, puede tener mucho de razón. Otra más que puedo decir, que también me gustó, obviamente esta es una novela donde hay mucho dolor, donde hay mucha desesperanza, ¿no? Que uno lo siente, se transmite, ¿no? Se le transmite al lector más bien, ¿no? Y por ejemplo hay una frase que dice, no te enfrentes al dolor sin escuchar lo que dice, ¿no? También muy reflexiva esta frase que digamos que se van metiendo en medio de la historia de acuerdo a la circunstancia que se vaya presentando, pues el personaje interioriza, ¿no? Y reflexiona sobre muchas cosas que le van pasando, ¿no? Hay otra que dice así, el perdón no soluciona la culpa, ¿no? Esa es la peor tortura, recordarlo todo, ¿no? Bueno, y así muchas frases
que bueno, no me voy a detener a leerlas todas, porque bueno, este video de por sí a veces se extienden, pero bueno, esta es una novela muy interesante que, que roza lo filosófico dentro del género de novela negra, ¿no? Que aparte de lo que sucede en los acontecimientos, que no hay un crimen en sí como tal, aunque también se va a dar uno por ahí, donde obviamente Mateo es el protagonista. Lo importante aquí de esta novela que digamos que no hay las típicas emociones fuertes de una novela negra, ¿no? Donde a veces, o policíaca, donde se persigue al criminal hasta atraparlo, sino más bien se va en esta cuestión de sumergirse en los personajes, en la cuestión de las cuestiones de vacío, de su propia vida, ¿no? Porque estos personajes para mí, incluso lo fui anotando aquí en las últimas páginas, hicieron algunas anotaciones de que son personajes rotos que están en reconstrucción con cargas de sufrimiento continuo, ¿no? Porque también aparece la exnovia de Mateo. Bueno, Mateo es todo un personaje de ahí muy complejo, ¿no? Que incluso uno de alguna manera se llega a identificar por lo atormentado que puede llegar a ser, ¿no? Y entonces le decía que estas acciones, digamos, interiorización del personaje que es Mateo, donde la muerte lo va rondando porque él ya ha estado cerca, ¿no? Y aparte sus padres fallecieron. Bueno, muchas de esas cosas se perciben en esta interesante e intensa novela de la novela negra, pero con otro tipo de intensidad que tiene que ver con la vida misma y sus propios abismos, ¿no? Y cómo este personaje ahí va sobrellevando, a veces no puede, reflexiona, tiene un conflicto con Dios, reniega, lo cuestiona, y bueno, muchas cuestiones así, valga la expresión, muy interesantes y sobre todo que le decía, muy reflexiva, muy analítica de estos personajes. Y bueno, y obviamente a este Mateo, pues el mundo del crimen lo persigue, a donde va, digamos que no lo deja del todo, pues porque todavía se dedica un poco a lo ilegal, ¿no? Y bueno, una novelita que me gustó mucho por las reflexiones sobre todo, que también te vas identificando y que posiblemente si así lo quieres ver tú como lector, se pueden aplicar a la vida misma, ¿no? Porque esas cuestiones son cosas que a veces como seres humanos nos suceden, ¿no? Las tormentas diarias, lo que tenemos en el interior que a veces también nos genera un conflicto, etcétera. Tantas cosas que aquí vamos encontrando, aparte de una gran historia, lo reflexivo que puede llegar a ser, vean, en ese sentido, qué tan reflexivo puede llegar a ser una novela como esta, que está dentro del género de la novela negra, pero bueno, con muchos de tintes filosóficos, ¿no? Muy interesante cómo aborda Diego Ameixeiras, ¿no? Lo interior de la condición humana, ¿no? Y cómo se va viviendo esa vida, valga la expresión, pero cuando hay una carga de miseria, de pérdida, de dolor, de desesperanza, y bueno, cómo va ese personaje, no va evolucionando porque no hay una evolución de Mateo, sino simplemente a veces un estancamiento, eh, no querer avanzar, es lo que más bien se percibe en esta novela. No es una novela de un personaje triunfalista, para nada, al contrario, sino más bien de un personaje tal vez un poco fatalista, pesimista, realista, ¿por qué no?, de su propia condición, que la entiende y asimismo la va asumiendo. Eso me pareció muy interesante en esta novela, muy vertiginosa en el sentido de cómo van sucediéndose los actos. Y quizás eso mismo me hizo hablar bastante, un poco más rápido de lo normal de lo que hablo. Y bueno, esto fue la breve reseña. Si la ven por ahí, está editada por el Fondo de Cultura Económica, la van a encontrar fácil, ¿no? Creo que hay muchísimos ejemplares de este libro, creo que no sé cuántas copias tendrá, mira, imagínense, 4000 ejemplares, yo creo que sí la van a encontrar rápidamente y es una novela, también está económica, ¿no? ¿No? Se entiende, es para el público masivo, pero de verdad es un gran libro, vean cuántas cosas para reflexionar me dejó a mí, ¿no? Entonces, y se la van a pasar bastante bien como lectura, ¿no? Porque uno siente esa pesadez del personaje y de los demás personajes, cómo llevan su vida, no sé, tienen que leerla para entender
tal vez intento decirles, ¿no? Bueno, esta fue la reseña del día de hoy. Espero que la puedan ver, digo leer, o si ya la leyeron, pues sus comentarios. Como siempre he dicho, es mi comentario personal, no es ninguna postura absolutista, ¿no? Y bueno, de eso se trata, de compartir las lecturas que nos han gustado. Y bueno, El Ciervo y la Sombra de Diego Ameixeiras, de este escritor gallego, si la ven por ahí, no duden en leerla, es una gran lectura. Y bueno, como siempre les digo, gracias por ver el video, por regalarme estos minutos. El día de hoy ambientado con la música de, si no me equivoco, bueno, no sé cómo se llama ese grupo, si escuchan ahí como de fondo, Conjunto Primavera creo que se llama, ¿no? No es mi género, pero bueno, ahí está la música ambiental de este género. No se puede controlar, hay, algo que no podemos, hay cosas que no podemos controlar, pero bueno, no importa. Podemos seguir hablando de libros ambientados con Conjunto Primavera. Es una banda creo que un grupo que le gusta a mucha gente. En fin, el día de hoy, El Ciervo y la Sombra de Diego Ameixeiras, como siempre les digo también, léenos en nuestros dos blogs que tenemos ahí, uno de música y uno de artículos, de comentarios, de breves relatos de nuestra autoría, porque en eso andamos también, en eso de escribir y hacer o intentar hacer literatura. Y si eres de Chiapas, cada domingo sale el periódico Cuarto Poder, bueno, todos los días, pero más bien el domingo, sale nuestra reseña de un libro que tiene que ver donde hay un crimen o hay una cuestión ahí de delincuencia, y en ese sentido pues hacemos nuestra reseña. Este libro seguramente va a salir próximamente reseñado, pero ahora de forma escrita en el periódico Cuarto Poder de aquí de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bueno, esta fue la reseña del día de hoy. Gracias por tus minutos, tu paciencia y por a ver si se me entendió la manera de hablar a veces muy rápido. Menos mal que creo que YouTube pone subtítulos y esa es una gran ventaja. Bueno, gracias por ver el video. Agradezco a cada uno de los suscriptores en este nuevo año. Ya llegamos a más de 630 suscriptores. No los conozco, pero ya los aprecio. No soy muy sentimental, pero de verdad estoy sumamente agradecido con cada uno de ustedes, a quienes están suscritos y a quienes se toman y me regalan esos minutos para decir aquí alguna que otra barbaridad sobre la literatura. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias y felices lecturas. Mantente leyendo, no importa lo demás. Adiós.